Vale, continuamos con la clase con los problemas del tema 2. Concretamente, vamos a empezar con el problema número 15, que es lo que voy a comenzar ahora, ¿de acuerdo? El problema número 15 es, es un problema de cálculo de la energía almacenada. Obviamente, para calcular la energía almacenada en un circuito de corriente continua, pues lo primero que hay que hacer es resolver el circuito. Así que el primer paso será resolverlo, ¿no? Voy a pintar el circuito tal cual y a partir de ahí vamos a imponer las hipótesis de resolución de un circuito de corriente continua. En este caso, fijaos que es un circuito dinámico, tiene elementos almacenados de energía, 18 voltios la fuente. Aquí tenéis, por ejemplo, un condensador microfaradio, resistencia de 5 ohmios, 2 ohmios, una bobina de 2 miliamperios y un condensador de 10 microfaradios. Es decir, que este es un circuito dinámico. Evidentemente, para resolverlo en régimen permanente de continua, recordar que las bobinas se convierten en cortocircuito y los condensadores se convierten en circuito abierto. Pues es justamente lo que voy a hacer. Es decir, si dejamos pasar un tiempo infinito, pues entonces lo que voy a hacer es, donde haya bobina, poner un cortocircuito y donde haya un condensador voy a poner un circuito abierto. ¿De acuerdo? Entonces, condensador, circuito abierto. Bobina, cortocircuito. Y condensador, circuito abierto. ¿De acuerdo? Entonces, como me están preguntando energía almacenada, no voy a quitar estos elementos para no perder la pista de dónde están conectados. ¿De acuerdo? Es decir, voy a utilizar este circuito, que es un circuito, ya dijimos que solamente va a contener, fijaos que son diferentes, este circuito lo voy a resolver. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a resolverlo. Voy a coger los jugadores de colores para marcarlo. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, fijaos. ¿Cómo resolvemos este circuito? Fijaos, este es un circuito que está en blanco, ¿verdad? Bueno, pues hay que resolverlo. Entonces, esto es un cortocircuito, por aquí la intensidad circula por aquí, ¿vale? Hay parte que circula por aquí y otra parte que circula por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, conviene inicialmente que empecéis a jugar vosotros con ciertas magnitudes, es decir, tensión e intensidad, y vayáis poniendo en el problema lo que pensáis vosotros que puede ser una magnitud interesante, ¿no? Evidentemente, esto no va a salir a la primera, es decir, vais a tener que resolver muchos circuitos para daros cuenta más o menos la magnitud, a lo mejor pues la más importante o la que permite a partir de ella resolver esto, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre coger esta intensidad, ¿vale? Esta intensidad. ¿Por qué se me ocurre coger esta intensidad? Pues fijaos, la fuente de intensidad esta lo que hace es decir que por aquí circulan 10 amperios. Entonces, si para mí mi incógnita es I, por aquí circulan 10 y por aquí circulan I, pues quiere decir que por aquí tiene que circular 10 más I, atendiendo a lo que dice la ley de Kirchhoff de intensidades, ¿verdad? La pregunta es, si yo conociera la I y tengo el problema resuelto, resolver el problema en este caso, fijaos, como nos están pidiendo la energía más del circuito, resolver el problema es calcular la intensidad que circula por la bobina y la tensión en los condensadores, ¿de acuerdo? En definitiva, es calcular la tensión e intensidad prácticamente en todos los elementos, ¿vale? Entonces, fijaos, si yo conociera esta intensidad, conocería la intensidad que circula por esta resistencia. Si conozco la intensidad que circula por esta resistencia, esa intensidad retorna por aquí. ¿Por qué? Porque por aquí la intensidad vale 0, ¿vale? Y obviamente por aquí la intensidad vale 0, porque esto es un circuito abierto. ¿De acuerdo? Así que si conozco esa intensidad, conozco también la intensidad que circula por esta bobina, ¿vale? Por tanto, ya sé esta energía de la bobina. Más cosas que puedo saber. Este condensador es este de aquí. Fijaos que en régimen permanente este condensador está en paralelo con una bobina. Y como la bobina es un cortocircuito, pues quiere decir que la tensión de este condensador en régimen permanente es 0. Entonces ya sé la energía almacenada en ese condensador. ¿De acuerdo? Me faltaría ahora por evaluar cuánto vale la tensión en este condensador de aquí. Entonces, en este condensador, ¿cuánto valdría la tensión? Bueno, pues es sencillo, porque si yo conociera esta intensidad, sé que la tensión de esta resistencia la conozco, ¿vale? Conozco la intensidad, conozco la resistencia, conozco su tensión. Por aquí, de aquí, no hay tensión. De aquí a aquí no hay tensión tampoco, porque la intensidad por aquí es 0. Por tanto, esta tensión ya la puedo calcular simplemente evaluando ese camino cerrado. O sea, es decir, si yo conociera la intensidad, el problema lo tendría resuelto, ¿verdad? Bueno, y ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo calculo la intensidad? ¿Qué aplico? Bueno, pues fijaos, ¿qué puedo aplicar aquí? Pues una ecuación, necesito solamente una ecuación. ¿Dónde voy a sacar la ecuación? Bueno, pues fijaos, si por aquí circula esta intensidad I,
por aquí, aquí, en esta resistencia de aquí, hay una caída de tensión. La tensión de los condensadores, ahora lo repito. Voy a resolverlo y ya lo repito, Sara, no te preocupes, ¿vale? Lo que he dicho es que la tensión de este condensador, ¿vale? Este condensador está en paralelo con esta bobina que está cortocircuitada, es decir, que la tensión de este condensador es 0 voltios, ¿vale? Este punto, fíjate que es el mismo punto que este, ¿vale? Por tanto, 0 voltios. Y la de este condensador, ¿vale? Sé que como aquí circula intensidad 0, estos son 0 voltios, ¿vale? Estos son 2I y de aquí a aquí hay 0 voltios. Por tanto, este camino cerrado, lo único que me queda es, si yo quiero calcular esta tensión, vamos a llamar U sub C, pues esta tensión U sub C se va a calcular en función, o dicho de otra manera, será igual a 2I. Por tanto, conocida la I, ya tengo conocida la U sub C, ¿vale? Estas son las cosas previas de la resolución de un circuito, ¿de acuerdo? Es decir, esto es lo que tenéis que hacer antes de poner ningún número, ¿vale? Entonces, digo que lo que tengo que hacer es buscar una ecuación que me permita calcular la I. Digo, si por aquí circula la intensidad I, la caída de tensión de esta resistencia es 2I. De aquí a aquí vale 0, de aquí a aquí vale 0, y de aquí a aquí menos 18, y de aquí a aquí, esta tensión de aquí es, voy a enmarañar un poco el circuito, pero bueno, 10 más I, sí, ¿de acuerdo? Yo creo que sí. Entonces, voy a aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones en ese camino cerrado. ¿En qué camino cerrado? Pues en este que señalo, ¿vale? En este que señalo. Este va a ser el camino cerrado donde voy a aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿de acuerdo? Voy a partir de aquí, ¿vale? Entonces, quedará 2I, de ahí para abajo es 0, de aquí para arriba menos 18, para arriba más 10, 10 más I, y de aquí para allá igual a 0. Así que tengo una ecuación con una incógnita. ¿Esto qué es? La ley de Kirchhoff de tensión, ¿vale? Entonces, 2I menos 18 más 100 más 10I igual a 0. 10 más 2 son 12I. 100 menos, estos son 18 menos 100. Estos son 2, 82 menos 82. Así que igual a menos 82 partido por 12. ¿De acuerdo? Menos 82 partido por 12. Vamos a ver. Pues 82 partido por 12 dividido son menos 6,83 amperios. ¿Vale? Vamos a ponerlo. Son 41 sextos amperios, si no me equivoco. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Se ve o no se ve? ¿No hay ninguna duda? Negativo. Bueno, pues ahora queda calcular entonces, ya tenemos la intensidad, hemos dicho que a partir de la intensidad se sabe todo, ¿no? Entonces, fijaos, la intensidad que circula por esta bobina, ¿cuánto vale? Pues vale I, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ahora quedaría la tensión en el condensador. Esta tensión en el condensador, ¿cómo se puede calcular? Pues con un camino cerrado. Y aquí se ve fácilmente que la U sub C es exactamente igual a 2I. Es decir, 2 por menos 41 partido por 6 menos 82 partido por 6 menos 82 partido por 6, que no sé si se puede simplificar. El 82 partido por 6, 41, menos 41 tercios. ¿Vale? Bueno, pero ya tengo todo. Vamos a calcular ahora la energía almacenada. ¿Vale? Entonces, la energía almacenada en el condensador de 1 microfaradio. Entonces, ¿cuánto vale la energía almacenada en un condensador? 1/2 de voltios. Son voltios. 1/2 de C por U al cuadrado. 1/2 de C, en este caso es 1 por 10 elevado a menos 6 por V al cuadrado. ¿Cuánto vale la V? La V es esta. Menos 41 tercios al cuadrado. ¿Vale? Pues vamos a echar cuenta de esto. Entonces son 41 tercios, esto lo elevo al cuadrado, por 1 elevado a 6 menos, multiplico y divido por 2, y esto sale 9
34 por 10 elevado a menos 5 julios. ¿Vale? Bien, esta es la energía almacenada en este condensador. La energía almacenada en la bobina de 2 milihenrios es un medio de L por I al cuadrado. Un medio de L, 2 por 10 elevado a menos 3 por la I. Y hemos dicho que la I son menos 41 partido por 6 al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a echar cuenta de cuánto sale eso. Estos son 41 dividido por 6 al cuadrado, 2 elevado a 3, me equivoco, 2 elevado a 3 menos, por y dividido, pues sale 4,66 por 10 elevado a menos 2 julios. ¿Vale? Y por último, la energía almacenada en el condensador de 10 microfaradios hemos dicho que es un medio de C por V al cuadrado y esto vale 0. ¿Por qué? Porque la tensión de este condensador vale 0. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Ha quedado claro? Antes alguien preguntó por el problema 14. ¿Ha quedado claro el problema 15? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues si no hay más dudas de este tipo de problemas, este tipo de problemas siempre son los mismos, ¿vale? Es decir, el primer paso, fijaos, lo importante es, el primer paso que hemos dado, ¿cuál es? Pues sustituir los condensadores por circuitos abiertos y la bobina por cortocircuitos, de manera que os va a quedar un punto simplemente con resistencia y fuentes, ¿de acuerdo? A partir de ahí el circuito va a estar en blanco y vas a tener que resolver. Entonces, al principio, vuelvo a repetir, es decir, esta intensidad, pues bueno, ya una vez que tengáis práctica, ya podéis coger la magnitud que realmente mejor os convenga, ¿vale? Al principio no vais a acertar, ¿vale? Y luego ya iréis viendo y demás, ¿vale? Yo fijaos que cuando he cogido esta intensidad he aplicado aquí directamente la ley de Kirchhoff de intensidades, ¿vale? De manera que he hecho el balance aquí, 10 LI, el 10I, y aquí he puesto, y aquí he puesto mirando para arriba la intensidad de 10 más I. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí he aplicado directamente la ley de Kirchhoff de intensidades en el circuito, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Vale, con esto pasamos a los circuitos equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces dije que iba a hacer un breve repaso de los circuitos equivalentes antes de empezar a hacer problemas, ¿vale? Vale, entonces, el tema del circuito equivalente, voy a resumir aquí la parte de la teoría, ¿de acuerdo? Esto es un circuito activo, es decir, un circuito con referencia y fuentes, ¿vale? Y ahora de ese circuito tengo dos terminales A y B, ¿vale? Entonces lo que dice la teoría es que este circuito es equivalente a una fuente real de tensión. Una fuente real de tensión, recordar que es la conexión serie de una fuente ideal de tensión con una fuente con una resistencia, o una fuente real de intensidad. Es decir, una fuente ideal de intensidad en paralelo con una resistencia. ¿De acuerdo? N y la I. Si ese equivalente se hace en forma de fuente real de tensión, a esto se le llama equivalente. Y si esto se hace en forma de fuente real de intensidad, esto se le llama equivalente Norton. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo ahora es calcular U Thevenin, R Thevenin, o la I Norton, R Norton. Ese es el trabajo. ¿De acuerdo? Evidentemente, ya sabemos que hay equivalencia entre fuentes reales de tensión y fuentes reales de intensidad, de manera que a partir de la U Thevenin y la R Thevenin yo puedo calcular I Norton y R Norton. O a partir de la I Norton, R Norton, calcular la U Thevenin y la R Thevenin. ¿Vale? Las relaciones son las mismas que vimos en el caso de las fuentes reales. Es decir, en este caso, fijaos que la U Thevenin será igual a la R Thevenin, si queréis, por la I Norton. Y la R Thevenin tiene que ser igual a la R Norton. ¿Vale? Esas equivalencias. Por tanto, para yo calcular un equivalente, en realidad solamente necesito dos de los parámetros. Es decir, ¿por qué? Porque el tercero ya lo puedo sacar por las ecuaciones. O sea, es decir, yo puedo sacar, es decir, yo puedo tener, por ejemplo, puedo calcular la U Thevenin
U Thevenin, por ejemplo, y la R Thevenin, y a partir de la tensión Thevenin y la R Thevenin puedo sacar la I Norton. O puedo calcular, por ejemplo, la tensión Thevenin, la intensidad Norton, y a partir de ahí puedo tener la R Thevenin. ¿Vale? O puedo sacar la R Norton y la I Norton, y a partir de ahí tener la tensión Thevenin. ¿De acuerdo? Es decir, con dos de ellas puedo obtener la tercera. Vale, entonces, ¿qué es la tensión? Es decir, esta tensión Thevenin y esta intensidad Norton y esta resistencia, ¿cómo la calculo? ¿Vale? Entonces, recordar que la tensión Thevenin era calcular la tensión que existe en circuito abierto, ¿vale? Entre A y B, ¿de acuerdo? Esta es la tensión que hay en circuito abierto. Este es el mismo circuito activo, ¿vale? Dejo los terminales de circuito. Esta es tensión a circuito abierto. Ahora veremos cómo se calcula. Entonces, dejamos los terminales abiertos, ¿vale? Sin que circule intensidad 0, y calculamos la tensión. Bueno, pues esta tensión que sale aquí es la tensión Thevenin. La intensidad Norton es coger el circuito y entre A y B hacemos un cortocircuito, ¿vale? Entonces la intensidad que circula, ICC, ¿vale? A esta se le llama intensidad, vamos a ponerle de cortocircuito, y esta ICC es intensidad Norton. Si cogemos los terminales A y B, cortocircuitamos y calculamos la intensidad, ¿vale? Bueno, pues esa intensidad es la intensidad Norton, ¿vale? Con esto ya tenemos la tensión a circuito abierto, es decir, la tensión Thevenin y la intensidad Norton. Faltaría ahora por calcular la resistencia equivalente. ¿Y cómo calculamos la resistencia equivalente? Pues hay tres formas de hacerlo. La primera forma es, una vez calculada la tensión a circuito abierto y la intensidad de cortocircuito, la resistencia equivalente es el cociente entre la tensión a circuito abierto y la intensidad de cortocircuito, ¿vale? Esto es válido salvo 0 partido por 0. Si sale un 0 partido por 0, pues esto no se puede hacer mediante esta fórmula, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso no significa que no exista resistencia equivalente, significa que no se puede hacer mediante esta operación. Entonces, en ese caso hay que acudir a las dos restantes. La segunda de ellas es utilizando fuente de prueba con el circuito pasivo. Circuito pasivo, y conectamos una fuente de prueba, ¿vale? Fuente de prueba, ¿vale? De manera que esta fuente de prueba, por ejemplo, si es una fuente de tensión, sería un valor U sub X y por aquí circularía U sub X. Entonces, la resistencia equivalente es el cociente entre U sub X e I sub X. ¿Qué es el circuito pasivo? Es el circuito original con las fuentes anuladas. Es decir, hacerlas cero, ¿vale? No quitarlas, sino hacerlas cero, ¿vale? Bien, la tercera forma de calcular resistencia equivalente es con el circuito pasivo, ¿vale? Asociando resistencia entre A y B, ¿vale? Es un poco el resumen de lo que se vio en teoría, ¿de acuerdo? Ya digo, esto es la teoría. Ahora vamos a aplicar esa teoría a la práctica. Entonces, mi consejo es que todos los problemas que se hagan al principio se hagan con todas las metodologías. Es decir, que calculéis la tensión de circuito abierto, que calculéis la intensidad de cortocircuito, que calculéis la resistencia equivalente, ¿vale? Y resistencia equivalente por todas las metodologías, de manera que así practicáis, ¿vale? Y practicáis no solamente el cálculo del equivalente, sino practicáis también la resolución de un problema de corriente continua. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda respecto a este repaso de teoría? ¿Hay alguna duda? ¿No ha quedado claro? ¿Hay duda? Vale. Entonces, vamos a empezar ahora con el problema. El primer problema, recordad que había... vamos a hacer el ejercicio, que era de las transparencias, que es el primero que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio de las transparencias, pues eso, era un ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso, fijaos. Esto es lo que teníamos, A y B, y lo que se pedía era que se calculase el equivalente Thevenin, ¿vale? Entre A y B, ¿de acuerdo? Todo esto que tenéis metido aquí es lo que yo he llamado antes circuito activo con fuentes y resistencia, ¿de acuerdo? Entonces,
Voy a utilizar todo, es decir, voy a primero calcular la tensión Thevenin, es decir, la tensión Thevenin, recordar que es la tensión a circuito abierto. Entonces, me cojo mi circuito original, R1, R2, y dejo los terminales A y B en circuito abierto, es decir, con intensidad 0, R1, R2 y E sub G, ¿vale? Y ahora ese va a ser mi objetivo, calcular UCA, esa tensión de aquí, ¿vale? Pues, si por aquí circula intensidad 0, es decir, que toda la intensidad que circula por aquí, esto es una fuente de tensión aplicada a una conexión serie de resistencia R1 y R2. Por tanto, es fácil fácil calcular que UCA es E sub G, aplicando el concepto de divisor de tensión, es R2 dividido por R1 más R2. ¿De acuerdo? Esta es la tensión Thevenin. ¿Entendido? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Hay alguna duda? ¿Se ve, no? Vale. Esta es la tensión Thevenin. Vamos a ir ahora a la intensidad Norton. Recordad que la intensidad Norton es coger el circuito original, ¿vale? Y poner el cortocircuito entre A y B y cortar A y B. A y B. Esta intensidad se llama la intensidad Norton o intensidad de cortocircuito mejor, ¿vale? Intensidad de cortocircuito, R2 y R1. ¿Vale? Entonces, fijaos, si este punto está cortocircuitado, la intensidad que circula por aquí, ¿cuánto vale? Pues la tensión que hay en R2 es 0, por tanto la intensidad por aquí es 0. Es decir, que toda la intensidad que circula por aquí, ¿de acuerdo? Así que toda esta tensión de aquí, ¿ahí dónde? Aquí, porque esto es R1 y CC. Si aplico la ley de Kirchhoff de tensiones, me queda que E sub G es R1 y CC. ¿Vale? Por tanto, ICC es igual a E sub G partido por R1. Es decir, la intensidad Norton es E sub G partido por R1. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Hay ninguna duda? Vale. Y ahora quedaría la resistencia, ¿vale? La resistencia vamos a hacerla por las tres formas que hemos visto. La primera forma es resistencia equivalente, es el cociente entre la UCA o tensión Thevenin y la intensidad de cortocircuito. La UCA hemos dicho que vale E sub G R2, R1 más R2 dividido por E sub G partido por R1. Es decir, esto queda, voy a ponerlo por aquí, esto queda R1 por R2, R1 más R2. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, esa es la primera forma para calcular la resistencia equivalente. ¿Vale? La siguiente forma es el circuito pasivo. ¿Vale? Utilizando el circuito pasivo fuente de prueba. Entonces, ¿cuál es el circuito pasivo? El circuito pasivo es hacer nula las fuentes. Hacer nula la fuente de tensión es hacer un cortocircuito. Por tanto, mi circuito pasivo queda de la siguiente manera. A y B. ¿De acuerdo? Ese es mi circuito pasivo. Entonces, ¿todo el mundo ve el circuito pasivo como lo ha calculado? Es decir, fuente de tensión, hacerla cero. ¿De acuerdo? Esto es hacer cero una fuente de tensión. ¿Vale? Si fuese una fuente de intensidad, hacer cero una fuente de intensidad es que la intensidad fuese cero. Entonces sería un circuito abierto. ¿Vale? Entonces, ahora, entre A y B, yo conecto una fuente de prueba. Cuando digo una fuente de prueba, la fuente de prueba puede ser o de tensión o de intensidad, me da igual. ¿Vale? Aquí da igual la fuente que ponga. Voy a colocar, por ejemplo, una fuente de tensión de valor U sub X. ¿De acuerdo? Y por esa fuente de prueba va a circular un valor I sub X. No me interesa ni calcular U sub X ni calcular I sub X. En realidad lo que me interesa es el cociente entre UX e IX. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tengo que resolver. Tengo que relacionar la UX con la IX, ¿verdad? ¿Entendido? Vale, entonces, fijaos. UX está aplicada a R2. Todo el mundo ve que la R1 y la R2 aquí están en paralelo, ¿verdad? Entonces, la intensidad que circula por aquí es UX partido por R2. Y la que circula por aquí será UX partido por R1. La suma, aplicando la ley de Kirchhoff de intensidades aquí, quedará que IX es UX partido por R1 más UX partido por R2. Por tanto, me quedará que UX partido por IX es igual a ¿qué? Pues a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. ¿De acuerdo? R equivalente, hemos dicho que es el cociente de UX partido por IX. Y esto es exactamente igual a R1, R2 partido por R1
más R2. ¿Vale? Esa es la segunda forma. ¿Hay alguna duda? La segunda forma es un pelín más compleja, ¿vale? Pero bueno. Bien, y la tercera forma, ¿vale? Es coger nuevamente el circuito pasivo, ¿vale? Cojo el circuito pasivo y asocio resistencias. Aquí tengo R2 y R1. ¿Cómo están estas dos resistencias? Estas dos resistencias están en paralelo. Por tanto, la R equivalente será el paralelo de R1 con R2. Es decir, R1 por R2, R1 más R2. ¿Vale? Ahí tenéis todas las, digamos, el calcular el equivalente Thevenin de toda la forma. Bueno, el equivalente Thevenin y Norton. ¿Vale? Hemos calculado todos los equivalentes de las distintas formas. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? Ninguna duda, ¿no? Vale, pues entonces vamos a empezar ya con el 17. Vamos al 17. Voy a hacer lo mismo, es decir, voy a intentar aplicar todas las metodologías o todas las formas de calcularlo para que veáis, ¿vale? Esto por aquí. Entre A y B quiero el equivalente, 6 ohmios, 4 ohmios y 5 amperios. ¿Vale? Por aquí me están pidiendo el equivalente Thevenin y Norton. Realmente voy a calcular todo, ¿vale? Entonces, empezar por la tensión a circuito abierto. Recordar que la tensión a circuito abierto es simplemente resolver el circuito dejando los terminales A y B en abierto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a irme por acá para no machacar el circuito original entre A y B. ...60 voltios, 6, 3, 6, 4 y 5 amperios. A y B, y este es mi objetivo, calcular la tensión entre A y B. ¿Vale? Entonces, pues bien, vamos a ver cómo podemos resolver esto. Bien, la tensión entre A y B, esto está en circuito abierto, por tanto la intensidad que circula por aquí es 0. ¿De acuerdo? Si esta es una fuente de intensidad, quiere decir que por aquí me está impulsando 5 amperios, estos 5 amperios circularán por aquí. Para yo calcular la tensión A y B, evidentemente necesitaré la tensión que hay en esta resistencia de aquí y la tensión que hay en esta resistencia de aquí, ¿verdad? Vale. Por otro lado, yo sé que aquí circula esta intensidad y si por aquí circula intensidad 0, pues sé que esta intensidad circula por aquí. Es decir, una vez que tenga calculada esta intensidad, podré calcular esta tensión y yo sé que por aquí, si por aquí circulan 5 amperios, por aquí circula 0, por aquí circulan 5 amperios, ¿verdad? 5 amperios por 6 ohmios son 30 voltios. Así que esta tensión la sé. Lo único que tengo que calcular es esa intensidad, ¿verdad? ¿Esa intensidad cómo la calculo? Pues mirad, aquí tengo 3i y si esta intensidad, estos son 6i. ¿Vale? Necesito una ecuación que me relacione, que permita calcular esta intensidad. ¿Y qué ecuación? Pues aquí la ley de Kirchhoff de tensiones, no me queda otra, ¿vale? Entonces 60 menos 3i menos 6i igual a 0. 60 es igual a 9i, por tanto la i es igual a 60 partido por 9. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez calculada esa intensidad, ya puedo calcular todo, ¿verdad? Es decir, ya puedo decir que la UAB más 3i menos 30 igual a 0. UAB, aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones en este camino cerrado, ¿vale? UAB más 3i menos 30 igual a 0. Por tanto, UAB es 30 menos 3i, es decir, 30 menos 3 por 60 partido por 9. Esto es 30 menos 60 partido por 3. Esto es 30 menos 20, pues es igual a 10 voltios. ¿De acuerdo? Por tanto, la U Thevenin son 10 voltios. ¿Entendido? Si os fijáis, en realidad el equivalente se reduce a resolver un circuito de corriente continua. Es decir, si no sabemos solo un circuito de corriente continua, el equivalente tampoco lo vamos a saber hacer. ¿Vale? ¿Está claro la historia? ¿Sí? ¿Hay duda, no? Vale.
Vamos a ir al siguiente. El siguiente es la intensidad de cortocircuito. ¿Vale? Venga, vamos a pintar el circuito por aquí de nuevo. Ahora vamos a poner un cortocircuito entre A y B. Este viene por aquí. Entre A y B, un cortocircuito. Este por aquí. ¿Vale? Venga, el circuito por aquí. 60 voltios, 6, 3, y entre A y B, aquí le coloco la intensidad de cortocircuito, ¿vale? Que es lo que queremos calcular, 4 y 5 amperios, ¿vale? Bueno, pues ahora tengo que resolver este circuito. Vale, pues entonces, ¿en qué cambia con respecto al circuito anterior? Bueno, pues porque ya el circuito topológicamente ha cambiado, ¿vale? Con esta intensidad de cortocircuito, digamos, hemos cerrado los terminales A y B que están aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a resolverlo. Venga, vamos a ver. Por aquí siguen circulando 5 amperios. ¿Qué ocurre? Aquí vienen ICC, por tanto, 5, si ICC va para arriba, pues para abajo vale 5 menos ICC. ¿Vale? Esto por un lado. Ahora veremos cuánto vale la ICC, etcétera, etcétera, y cómo podemos calcular la ICC. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos, por aquí hemos dicho que vale I, ¿vale? Y si por aquí me viene ICC, por aquí habrá I más ICC. ¿Vale? Entonces hemos metido incógnitas la I y la ICC. Así que necesito dos ecuaciones. Bueno, pues fijaos, si por aquí circula la I, igual que hemos hecho antes, por aquí habrá una tensión, aquí habrá en la resistencia de 6 ohmios habrá una tensión de 6I. Si por aquí circula I más ICC, aquí habrá una tensión, está por aquí, de 3I más ICC. Por lo tanto, yo puedo hacer ya la ley de Kirchhoff de tensiones en este camino cerrado y tener una ecuación. ¿Vale? Por otro lado, tengo que si por aquí circula la intensidad 5 menos ICC, aquí habrá una tensión de 6 por 5 menos ICC. Si por aquí circula una intensidad de 5, por aquí habrá una tensión de 20. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Uno puede decir, bueno, pues aplico la ley de Kirchhoff de tensiones aquí. En realidad no puedo aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones aquí porque la tensión de esta fuente la desconozco, ¿verdad? Entonces me tengo que buscar otra ecuación. Una ecuación la tengo aquí, ¿vale? Esa la tengo clara. Es decir, 60 menos 3 por I más ICC menos 6 por I es igual a 0. Esa ya la tengo, ¿vale? Ya tengo una ecuación con dos incógnitas, la ICC y la I. ¿Y la otra de dónde la voy a sacar? Pues si aquí no puedo aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones, apliquémosla aquí, ¿vale? Y apliquémosla aquí es muy sencillo, es decir, como estas dos resistencias están en paralelo, quiere decir que esta tensión y esta tensión tienen que ser iguales. Por tanto, ya tengo las dos ecuaciones que necesitaba, ¿vale? Vamos a poner la primera para que veáis cómo sale. Vale. La primera es, hemos dicho esta, ¿no? Vale. Entonces, esa es 60 igual a 6i más 3i más ICC. Es decir, 9i más 3 ICC. La siguiente, ¿cuál es? El que la tensión de esta resistencia y la tensión de esta resistencia, como están en paralelo, son iguales, ¿verdad? O aplicáis la ley de Kirchhoff de tensiones, que en realidad sale de ahí, ¿vale? Entonces yo puedo decir que 6, 5 menos ICC es igual a 3i más ICC. ¿De acuerdo? Estos son dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a ver qué ecuaciones nos quedan. Entonces, la primera será 9i más 3 ICC igual a 60. Y vamos a calcular la segunda. La segunda es menos 6. Vamos a ponerla por aquí. Son 30 menos 6 ICC igual a 3i más 3 ICC. Entonces, en ICC quedaría, bueno, en I quedará 3i, en ICC más 9 ICC igual a 30, si no me equivoco. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con eso?
¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Vale, pues entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Lo metemos en un... Entonces, x, vamos a darle un 2 por 2. Vamos a ver. Vamos a ponerle 9. 9, 3, 60, 3, 9, 30 y la i son 6,25 y la ICC es 1,25. Y esto es 1,25, si esto está bien. ¿Vale? Así que 1,25 es la i. 1,25 es la i, que son 5 partido por 4, ¿no? 25 partido por 4, es decir, esto es 5 partido por 4 amperes. ¿De acuerdo? Vale, pues ya lo tenemos. Entonces, esta sería la I Norton. ¿Vale? Entonces, hasta ahora tenemos que la U Thevenin son 10 voltios y que la I Norton son 5 cuartos de amperio. Listo. ¿Vale? Bien. Falta por calcular ahora la resistencia equivalente, ¿verdad? Vale, la resistencia equivalente la vamos a hacer de varias formas. Vamos, básicamente de las tres formas que hemos visto. Entonces, la primera de ellas es, voy a poner por aquí, la primera, resistencia equivalente es la tensión Thevenin partido por la intensidad Norton. Es decir, 10 partido por 5 cuartos. Es decir, 40 partido por 5, es decir, 8 ohmios. ¿Vale? Esa es fácil, ¿no? Vamos a ir a la segunda forma. Recordad que la segunda forma, ¿vale?, es aplicando fuente de prueba. Fuente de prueba al circuito pasivado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasivar el circuito. Es decir, la fuente es hacerlas cero. Fijaos, esta fuente de intensidad la hago cero, es decir, lo dejo en abierto. Ahora conectaré la fuente de prueba. Aquí tengo 3, 6 y 4 ohmios de 6. La fuente de tensión, hacerla cero, es poner un cortocircuito. 6, y ahora aquí voy a aplicar una fuente de prueba. La fuente de prueba va a ser así, el valor U sub X y la intensidad I sub X. ¿De acuerdo? Insisto, no estoy ni interesado en calcular ni UX ni IX, ¿vale? Estoy interesado en calcular el cociente entre UX y la IX. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que tengo que hacer ahora. Fijaos, esta intensidad IX circulará por aquí circulación 0, por aquí circulación 0. Esta IX vendrá por aquí, ¿de acuerdo? Y esta IX subirá por aquí, pues por aquí se dividirá en dos, ¿vale? Estas, fijaos, esta resistencia de 3 y esta resistencia de 6 están en paralelo. ¿Me estáis siguiendo, no? Entonces, esta resistencia de 3 y 6 están en paralelo, por tanto quedará 3 en paralelo con 6, son 3 por 6 y 3 más 6. 18, 9, una resistencia de 2 ohmios. Es decir, que esto, el circuito tal como está pintado ahora mismo, quedaría de la siguiente manera. ¿Vale? Más menos, ahora quedaría una resistencia aquí de 2 ohmios, una resistencia de 6 ohmios, UX y la I. ¿Vale? Entonces es fácil, ¿no? Si por aquí circula IX, la caída de tensión aquí es 6IX. Si por aquí circula IX para arriba, la caída de tensión aquí es 2IX. ¿Vale? Así que UX es igual a 6IX más 2IX, es decir, 8IX. Por tanto, UX partido por IX, que es la resistencia equivalente, es igual a 8. ¿Vale? Eso aplicando fuente de prueba. ¿Vale? Fuente de prueba. Con el circuito pasivado. ¿Vale? Recordáis, con el circuito está pasivado entre A y B. Vale. Y en la metodología, en la forma 3, es con el circuito pasivado, voy a pintar otra vez de nuevo el circuito pasivado, voy a asociar resistencias, que básicamente es lo que he hecho. ¿Vale? A y B, 3 y 6. ¿Vale? 6 y 4. Entre A y B quiero asociar resistencias, ¿vale? Entonces, ojito, porque, fijaos, aquí está claro, ¿no? Estos 3 y estos 6 están en paralelo, por tanto, quedaría una resistencia de 2
Y ahora, el problema viene aquí, ¿verdad? Aquí es donde muchas veces se cometen errores, ¿no? Entonces, fijaos, esta resistencia, ¿no? Puede decir, vamos a ver, yo quiero calcular la resistencia equivalente de todo esto de aquí. Entonces, fijaos, estos 4 ohmios están en serie con una resistencia de ¿qué valor? Infinita, ¿no? Es decir, esta resistencia es un circuito abierto, por tanto, resistencia infinita, ¿verdad? Resistencia infinita en serie con una resistencia de 4 ohmios, ¿qué me queda? Pues me queda resistencia infinita, ¿verdad? Es decir, en definitiva, esto me quedaría 6 con una resistencia infinita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el paralelo de una resistencia infinita con una resistencia de 6, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Cuál sería el paralelo de 6 con una resistencia infinita? Sería 6 con una resistencia que vale infinito, 6 más R, ¿verdad? Cuando la R tiende a infinito, quedaría infinito partido por infinito, ¿verdad? ¿Y qué aplicamos aquí? Aplicamos, derivamos arriba y abajo, ¿no? Bueno, indeterminación, pero esa indeterminación se puede solucionar, ¿verdad? Si derivamos arriba y abajo, quedará 6, ¿vale? El límite, ¿vale? El límite de cuando R tiende a infinito, esto es infinito partido por infinito, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Derivar, ¿no? 6 partido la derivada de abajo es 1 y el límite es 6. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Vale o no vale? Ok. Vale, entonces, toda esta parte de aquí, la resistencia equivalente son 6 y toda esta parte de aquí, la resistencia equivalente son 2 ohmios. Entonces, nos quedará una resistencia de 6 ohmios y una resistencia de 2 ohmios entre A y B, es decir, que estas dos resistencias, ¿cómo están? En serie. ¿Vale? Por tanto, esto es una resistencia entre A y B de 8 ohmios. ¿Vale? ¿O no vale? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Ya tenéis calculado, entonces, en este problema tenéis calculado tanto la tensión Thevenin como la intensidad de Norton, ¿vale? Y la resistencia equivalente digamos, utilizando todas las formas posibles, ¿vale? Todas las formas que hemos visto, ¿vale? Este es el problema 17. Problema 17 y problema 17. Bien, ¿qué nos dice el equivalente Thevenin o el equivalente Norton? Bueno, pues que todo este circuito de aquí, es decir, que todo este circuito de aquí entre A y B es equivalente a una fuente real de tensión cuya tensión es de 10 voltios y resistencia de 8 ohms. ¿De acuerdo? Es lo que me está diciendo el equivalente. Es decir, entre A y B, en realidad yo lo que tengo es esto, es una fuente de 10 voltios en serie con una resistencia, hemos dicho que vale 8 ohmios, ¿no? De 8 ohmios, entre A y B. O también, equivalente en forma de equivalente Norton, a una fuente de valor, hemos dicho que son 5 cuartos de amperio y de 8 ohmios, ¿de acuerdo? Entre A y B. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora en el siguiente ejercicio, en el problema 18, lo que nos piden es que entre los terminales A y B del circuito de la figura anterior, del problema anterior, es decir, entre A y B del circuito del problema anterior, se conecta una resistencia de 12 ohmios. Lo que se pide es que se determine el valor de la potencia que genera la fuente de intensidad y la potencia que consume la resistencia de 12 ohmios. ¿De acuerdo? Fijaos una cosa. Yo tengo, este es mi equivalente, ¿verdad? Entonces, entre A y B, yo he conectado, me dicen que yo conecto una resistencia de 12 ohmios. Una resistencia de 12 ohmios. ¿De acuerdo? Lo que me piden es que determine el valor de la potencia que genera la intensidad y la potencia que consume la resistencia de 12 ohmios. Esto es el equivalente, ojo, lo que hace referencia al problema, la fuente de intensidad que hace referencia al problema no es a esta fuente de intensidad, esto es del equivalente. ¿Para qué voy a utilizar yo el equivalente? Pues muy sencillo, ¿vale? Porque el circuito original es este, ¿vale? Este que estoy pintando aquí abajo
es el circuito original. ¿De acuerdo? Y ahora quiero que veáis entre A y B, 3 ohmios, 6, 4. Ahora aquí viene 6 ohmios. ¿Vale? Y esta fuente. Entonces, lo que me están diciendo es que entre A y B yo conecte una resistencia de 12 ohmios. ¿Vale? Y que calcule en estas condiciones, ¿vale? Cuánto vale la potencia que consume esta fuente, esta resistencia, y la potencia que genera la fuente de intensidad. La potencia que genera esta fuente de intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, ¿para qué voy a utilizar el equivalente? Bueno, pues el equivalente lo voy a utilizar porque esta intensidad que me va a circular por la resistencia de 12 ohmios es esta de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, a esta la voy a llamar I, va a ser la misma que esta, ¿verdad? En este circuito puede ser un poco más complejo calcular la intensidad, pero aquí es muy sencillo, porque aquí la intensidad se puede calcular como 10 partido por 8 más 12, es decir, 10 partido por 20 es 0,5 amperes. Es más, si yo tengo esta intensidad, ya puedo saber que la potencia de la resistencia de 12 ohmios es R por I al cuadrado. Es decir, 12 por 1 medio al cuadrado. 12 partido por 4, que son 3 vatios. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tengo la primera pregunta respondida. Fijaos, además, como sé esta intensidad es aquí, 0,5 amperios. ¿Lo veis? Pues, si por aquí me vienen 0,5 amperios y por aquí me vienen 5 amperios, yo sé que por aquí abajo me van a venir 4,5 amperios por abajo. ¿Y por qué lo necesito? Porque para calcular la potencia de esta fuente de intensidad, necesito calcular la tensión. Y esta tensión es esta. ¿Vale? ¿Y cómo calcula esta tensión? Pues si por aquí circulan 5 amperios, por aquí habrá una tensión, en esta resistencia habrá una tensión de 20 voltios. Si por aquí para abajo circulan 4,5 amperios, pues 4,5 multiplicado por 6, ¿vale? 4,5 multiplicado por 6 son 27. Estos son 27 voltios. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaos, y ahora aplico ley de Kirchhoff de tensiones aquí. ¿Vale? ¿Por qué quiero aquí? Porque, insisto, me están pidiendo la potencia de esta fuente. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha facilitado el equivalente de Thevenin? Pues que una vez que he calculado, evidentemente, la potencia de esa resistencia es sencilla. Pero es que me ha facilitado el calcular esta intensidad. Y a partir de esta intensidad ya voy para atrás. ¿Vale? ¿Está claro? De manera que, fijaos, ahora aplico la ley de Kirchhoff de tensiones. U más 20 más 27 igual a 0. Es decir, que U es igual a menos 47 voltios. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, la potencia de 5 amperios será, fijaos, criterio de referencia pasivo, ¿verdad? Entonces, 5 por 47. 5 por 47 son 235 negativos. ¿Vale? Estos son absorbidos. ¿Vale? ¿Qué me están pidiendo? Fijaos, lo que me están pidiendo es que determine el valor de la potencia que genera. ¿Vale? Yo lo he calculado aquí con el criterio de referencia pasivo. Entonces, realmente la respuesta es la potencia generada por 5 amperios es igual a 235 vatios. ¿De acuerdo? Esa es la potencia generada. ¿Entendido? Absorbe menos 235 y genera 235. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No hay ninguna duda? ¿Ha quedado claro? ¿No tenéis ninguna duda en estos problemas? ¿Vale? Vale, pues venga, vamos al siguiente. El siguiente es el problema 21. El problema 21 también es de equivalente. ¿Vale? Le pasé un pelín más complejo. Me piden solamente en este caso el equivalente de Thevenin, pero vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a calcular todo. Este por aquí.
2, 2, 10 voltios, 6 ohmios, son 12 ohmios, 20 voltios. Me voy a poner unidades, ¿vale? 8 y 18, ¿vale? Bueno, pues este es el circuito. Vamos a utilizar este circuito para calcular el valor de la tensión al circuito abierto para no pintar otro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Primero, la tensión al circuito abierto. Es decir, la tensión al circuito abierto es cuando por aquí circula intensidad, ¿de acuerdo? Es decir, voy a ponerlo por aquí, con el naranja, me parece que se ve bien. Tensión 0 y esto es lo que quiero. U sub AB, ¿vale? Vale, pues venga. Si por aquí circula intensidad 0, obviamente por aquí circulará intensidad 0. ¿No? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por aquí circula una intensidad misma que por aquí, misma que por aquí, misma que por aquí. ¿Vale? Esta intensidad la podemos calcular también. ¿Vale? Esta intensidad es fácil de calcular. ¿Cuánto vale esta intensidad? Ya no voy a echar cuentas, ¿eh? Es decir, aquí es fácil de ver. ¿Cuánto vale esta intensidad? ¿Alguien me sabe decir? Vamos a hacerlo. Esto si es I, esto es I, esto es 2I. Por aquí una caída de tensión de 2I y puedo aplicar la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff de tensiones dirá 10 más 2I más 2I igual a 0. Así que es igual a menos 10 partido por 4, ¿vale? Entre 2, 5 medios. ¿Vale? Más cosas que tenemos. Pues fijaos, más cosas que tenemos, ¿cuáles? Mira, ¿alguien me puede decir más? Realmente, fijaos lo que estoy interesado, en calcular UAB, ¿vale? Es decir, yo tengo que buscar un camino cerrado que incluya UAB, ¿vale? Como única incógnita. La pregunta es, empiezo por aquí, ¿vale? De aquí a aquí, sé cuánto vale la caída de tensión, ¿verdad? 2I. Como ley la tengo dada, sé cuánto vale. Es decir, la caída de tensión de aquí a aquí la sé. Vale, existe un camino, fijaos, yo ahora puedo retornar por aquí, pero yo no sé la intensidad que circula por aquí. Puedo retornar por aquí, pero tampoco sé esta tensión total cuánto vale, ¿vale? Sé esta tensión, pero yo no sé lo que cae en 12. Puedo saltar por aquí. Pero fijaos, si yo salto de aquí, es decir, yo salto de aquí a aquí, que es 0, y de aquí a aquí es menos 18, de aquí a aquí es 0, y puedo retornar, ¿verdad? Por tanto, el camino lo tengo fácil. Fijaos, si yo hago este camino, ya lo tengo todo, ¿verdad? Ya tengo todo calculado. ¿Lo veis o no? Voy a empezar por A, ¿vale? Voy a decir 2i, siguiente salto, menos 18, menos UAB igual a 0. Así que UAB es igual a 2i, que es menos 5 medios por 2, menos 18. ¿De acuerdo? Entonces, me dará 18 más 5, que es 23. Así que menos 23 voltios. ¿Está claro? Esa es fácil, ¿no? Esa ha sido fácil, ¿no? Vale. Vamos al siguiente. La siguiente es intensidad de cortocircuito. Vale, pues venga, vamos a pintar de nuevo. Y ahora vamos a cortocircuitar. Lo que pasa es que con el circuito es más complejo, pues se pierde más tiempo en pintar. Pero bueno. Pintamos. 6, 12, 8. Vale, y ahora entre A y B, cortocircuito. Y este es el valor de ICC, que es lo que quiero calcular. ¿Vale? Evidentemente, esta rama de aquí no cambia, ¿no? ¿Vale? Por aquí circula ICC, por aquí circulará la intensidad que circulaba antes. ¿Vale? Esta no cambia. ¿Cambia? No, esta sí cambia. Tiene que cambiar. ¿Vale? Esta hay que calcularla ahora. Vamos a poner esta I ahí. ICC. ¿Vale? Entonces, si esta ponemos I, esta por aquí es I menos ICC, ¿no? Vale, ¿y ahora en qué cambia más? Esta es la ICC que yo quiero calcular. ¿De acuerdo?
Venga, vamos a resolver. Espérate, el valor de 18. 18. Vale. Venga. ICC, ¿qué intensidad circula por aquí? Pues fijaos, esta resistencia de 6 ohmios está sometida a una tensión de 18, ¿verdad? Todo el mundo ve que esta tensión de 18 está aplicada a la resistencia de 6. Así que 18 partido por 6, por aquí circularán 3 amperios. ¿Vale? Estos 18 aplicados en esta resistencia, por aquí circulará una intensidad de 18 partido por 8. Con ese sentido, ¿vale? Fijaos dónde está la polaridad de la fuente. ¿De acuerdo? Y ahora quedará de calcular esta intensidad. Intensidad esta, ¿qué quieres que repita, Pablo? ¿El que no has entendido? A ver, en esta resistencia, en esta he aplicado 18, no, aparte que esta está mal. Esta intensidad está mal, ¿eh? Porque fijaos donde tiene la polaridad de 18, está más arriba. Esta va para arriba, ¿eh? Me equivoco yo, ¿eh? Esto es 18 partido por 6. ¿Vale? Esta tensión, esta resistencia tiene aplicada esta tensión de aquí con el más abajo. ¿De acuerdo? Así que va de abajo a arriba, 18 partido por 6. Con esta polaridad, en esta resistencia, hay 18 partido por 8. ¿Vale? Con esa referencia. Y ahora quedará calcular esta intensidad de aquí. ¿Vale? Esa intensidad. ¿De acuerdo o no? ¿Por qué la fuente influye en la resistencia de 6? No es que la fuente influya, es porque esta fuente, esta resistencia, tiene una tensión de 18 voltios. ¿Vale? Mira, esta resistencia está en paralelo con esta fuente y en paralelo con esta resistencia también. En paralelo con todo esto de aquí. ¿Vale? ¿Está claro? Vale. Más cosas. Venga. ¿Qué más? Hay algunas cosas a decir. Tampoco estoy haciendo aquí balance de intensidades un poco para que veáis un poco las cosas preliminares, pero ya, es decir, a partir de aquí ya podéis ver otra cosa que es mucho más interesante que analizar esta parte de aquí. Entonces, imaginaros que queréis hacer, voy a poner otro color si queréis, esta intensidad, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuánto valdría esta intensidad? ¿Vale? Bueno, pues evidentemente toda esta tensión de aquí son 18 voltios, ¿verdad? ¿Vale? Pues si yo a esto le llamo, vamos a llamarle I1, ¿vale? Pues yo aquí, esta caída de tensión es 12 I1, no se ve ya nada ahí, ¿vale? 12 I1, 12 I1 más 20 más 18 igual a 0, así que I1 dará menos 38 partido por 12, ¿vale? Esta será la I1, ¿de acuerdo? Bien, fijaos, mi objetivo no perdéis de vista, mi objetivo es calcular ICC, ¿vale? ICC. Entonces, ¿qué más podemos ver? Ya estamos diciendo que esta resistencia está aplicada a 18, ¿verdad? Ahora tenemos aquí 18 voltios, ¿verdad? ¿Y eso en qué me afecta? Porque fijaos que en estos 18 realmente están aplicados también en esta resistencia y en esta parte de aquí. ¿Se ve o no se ve? Entonces, puedo calcular esta intensidad y sumar directamente. ¿Por qué? Porque tengo los 18 aquí. Realmente, ¿vale? Esos 18 están aquí. Es decir, esta fuente de aquí, 18 más 20, 12i más 20 más 18. No. Está bien. Está bien esta, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora, ¿para dónde seguimos? Pues fijaos, vamos a ver, si estamos diciendo que estos 18 voltios están aplicados a todo esto, como aquí tenemos un cortocircuito, realmente este punto es el mismo punto que este. Este punto de aquí es el mismo punto que este. ¿Vale? ¿Entendido? Por tanto, en realidad, lo que tenemos es esto. Es esta resistencia de 2 y esta fuente, esta resistencia, ¿vale? Esto, fijaos, que realmente estamos con estos 18 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tensión ve esta resistencia? 18 con esta polaridad. ¿Qué tensión ve todo esto de aquí? 18 voltios. ¿De acuerdo? Aquí tengo
Entonces, si yo tengo esta polaridad, más menos, yo sé que aquí va a circular 9 amperios. ¿Vale? ¿Entendido? Y ahora, ¿cómo puedo calcular esto? Bueno, pues ahora esto lo podemos calcular como queráis. Vamos a suponer que le llamamos I. Entonces, esto es 2I. Esta tensión de aquí es más menos 2I. Entonces, 10 más 2I más 18, 10 más 2I más 18, aplicando la ley de Kirchhoff de tensión, es igual a 0. ¿Vale? Así que la I es menos 28 partido por 2, menos 14 amperios. Es decir, esta intensidad ya sé cuánto vale y esto ya sé cuánto vale. Por tanto, esta intensidad ICC, ¿cuánto vale? Pues si entra menos 14, es igual a 9 más ICC. Por tanto, ICC es igual a ¿cuánto? A 14, a 14 más 9. 14 más 9 son 23, es decir, menos 23 amperios. ¿Vale? Y si la ICC es menos 23 y la UAB son menos 23, pues ya sabemos cuánto vale la R, equivalente, ¿verdad? ¿Vale? Claro, esto que yo he hecho aquí poniendo números, etcétera, etcétera, una vez ya que tengáis esto razonado, entonces ya sí lo ponéis en ¿vale? Entonces ya sí empecéis a hacer todo esto y lo ponéis en bonito, pero si no tenéis el primer esbozo de cómo va a ir el circuito y más o menos las tensiones, cómo van, llegar hasta aquí es complicado, ¿vale? Es decir, tenéis que toparos con esto, y después llegar a esta conclusión. Y a partir de aquí resolver. ¿Vale? Claro, llegar a esto, inicialmente, complicado. ¿Vale? Llegar a esto inicialmente es complicado. Es decir, tenéis que evaluar y tenéis luego que daros cuenta que esta fuente está en paralelo con todo esto y una vez que esto lo tenéis en paralelo, pero al principio probablemente tenéis que hacer lo que yo he hecho, es decir, echar cuentas y calcular intensidades de más. A pesar de que luego estas intensidades realmente no sirvan para mucho después. ¿Vale? ¿Está claro? ¿El qué no ves, Esther? ¿El qué no ves? Conéctate el audio. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Qué no ves? Vale, yo no veo que sea el mismo punto. ¿Esto no es? El punto A, creo, y el otro que está en naranja. Ese de ahí, ese no, el que está justamente delante de la ¿Este? fuente de 18 voltios. ¿Este? Sí, no es ese. Este punto es igual que este. Sí, Este punto es igual que este. vale. ¿Sí o no? Sí, más o menos. No, más o menos no, sí o no. Es decir, aquí no hay más o menos. Aquí o se ve o no se ve. Entonces, pero es muy sencillo. Mira, te lo voy a repintar el circuito para que lo veas. Ahora lo vas a ver mejor. ¿Vale? Sí. Voy a pintar el circuito, voy a mantener esta parte, ¿vale? La parte de la derecha la voy a dejar igual. Es decir, esta parte, resistencia, la fuente, ¿vale? Esto sí lo ven, ¿no? Esto es fácil, ¿no? Sí. Vale. Ahora voy a pintar resistencia, ¿vale? La otra parte también la ves, es fácil. Está en paralelo, la ves, ¿no? Y ahora lo otro lo voy a repintar, para que lo vean mejor. Esto es realmente lo que tengo. Ah, vale, vale. Vale. ¿Vale? Sí, ahora sí. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde está aquí un poco no es truco, sino dónde está aquí la historia? En darse cuenta de que esta fuente realmente está aplicando a todo esto, ¿vale? Porque claro, ahora puedes decir, mira, escucha, la polaridad aquí, que es lo que he calculado. Yo puedo calcular esta intensidad que es 18 partido por 8, ¿vale? Yo sé que estos 18 aplicados en estas 6 es 18 partido por 6. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Vale? Vale, yo digo que estos 18 con estas 20 tal, yo he calculado y he dicho que la I1, que la he calculado por aquí, o sea, esta I1 la puedo calcular, porque yo puedo hacer diferencia de esta tensión con esta tensión y calcular la intensidad que circula por esta resistencia, ¿vale? Con lo cual ya sé que
en esta resistencia yo calculo, o sea, en esta rama yo sé cuánto vale la intensidad, en esta también sé cuánto vale la intensidad, en esta sé cuánto vale la intensidad. ¿Qué ocurre? Si ahora considero todo este nudo, ¿vale? Para yo calcular cuánto vale esta ICC, me encuentro con un problema. ¿Cuánto vale la intensidad que circula por esta fuente? No la puedo calcular. ¿Lo ves o no? Sí, ahora ¿Vale? sí. Entonces, tengo que acudir a otra historia. Entonces, ¿qué historia voy a acudir? Pues a decir, oye, escucha, es que la tensión de esta resistencia, fíjate que aquí tiene esta fuente, la tensión la sé, por tanto sé esta intensidad. Y como sé toda esta tensión entre este punto y este punto, le quito esta tensión y puedo calcular esta intensidad. Por tanto, ya aquí con balance de estas intensidades ya puedo calcular la ICC, ¿vale? Oye, ¿y entonces todo esto para qué me sirve? Pues que yo he calculado la ICC y ahora puedo calcular, si queréis, el valor de la tensión, la intensidad que circula, perdón, la intensidad que circula por esta fuente de 18 voltios. Pero eso no es lo que yo quiero. Realmente ya con esto lo tengo el problema resuelto. O tengo lo que yo quería, que era calcular la ICC. ¿Vale? Sí, vale. Muchas gracias. Venga, hasta luego. ¿Hay algo más? ¿Alguna duda más? ¿Hay alguna duda? ¿Hay ninguna duda? Vale, pues vamos a seguir. Entonces, vamos ahora a calcular la resistencia equivalente. Resistencia equivalente, sí. Conéctate, Rocío, conéctate el audio, por favor. ¿Conectarte el audio? No, no se te oye. No estás conectándotelo. Ah, pues dale a recargar la página, Rocío. Sigue sin oírte, Rocío. Bueno, no se oye. No se oye. No se oye. Bueno, entonces lo que me decía es que si los cálculos estos de intensidades que aparecen por aquí, los que hemos hecho aquí, ¿a qué te refieres? De esto es nada. ¿Vale? Esto ahora mismo no sería para nada, salvo que para calcular la intensidad que circula por la fuente 18, cosa que no necesito. ¿Vale? Es decir, solamente aquí estoy buscando la ICC. ¿Vale? ¿Sí? Rocío. Vale. Entonces, bueno, ahora vamos a calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, recordad, la primera forma para calcular resistencia equivalente es el cociente. La resistencia equivalente es el cociente entre UCA y la ICC. Si partes del lazo izquierdo, no puedes hacer nada. Tío, si partes del lazo izquierdo, ten en cuenta que la ICC está aquí. ¿Vale? La ICC está aquí. Entonces, si partes del lazo izquierdo, aquí tienes esta intensidad conocida, esta es conocida, pero esta no la conoces, con lo cual no puedes hacer balance aquí de intensidad. ¿Me sigues o no? ¿Vale? Por tanto, necesitas esta, necesariamente, ¿vale? Vale, UCA partido por ICC. Como la UCA es menos 23 y la ICC ha salido menos 23, pues la resistencia equivalente de 1. ¿Vale? Vale. Vamos ahora a hacer la resistencia equivalente, pero con fuente de prueba. ¿Vale? Que es bastante interesante. Bien, lo primero que tenemos que hacer es pasivar el circuito. La primera fuente de tensión la hago 0. Fijaos, hacer 0, pues cortocircuito. La siguiente fuente de tensión la hago 0. Ahora me quedaría resistencia en paralelo, me quedaría esta parte de aquí. La parte de la derecha quedaría la fuente de tensión,
cortocircuitada, resistencia, y entre A y B. Entre A y B, una fuente de prueba, en este caso voy a utilizar una fuente de tensión, valor U sub X, y la intensidad que circula I sub X. Estas resistencias son 2, 6, 12 y 8. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues venga, lo único que tenemos que hacer es buscar una relación entre la UX y la IX. ¿De acuerdo? Vale, entonces, fijaos, estas resistencias de 2, ¿vale? Queda una resistencia de 1 ohmio. Queda una resistencia de 1 ohmio así. ¿De acuerdo? Fijaos, esta resistencia de 8 ohmios estaría en paralelo con un cortocircuito. Así que la resistencia equivalente de este cortocircuito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Bueno, no vamos a utilizar consistencia equivalente. Ya, vamos a hacerlo de otra manera. Me está ocurriendo. ¿Vale? Por aquí circula I sub X, hasta aquí lo tenemos claro. I sub X, ¿verdad? Vale. Fijaos, ¿qué tensión ve esta resistencia? 8 ohmios. Tensión 0, ¿no? Por tanto, la intensidad 0. ¿Qué tensión ve esta resistencia de 12 ohmios? ¿Qué tensión ve esta resistencia? ¿Qué tensión ve? 0. Por tanto, intensidad 0. Perfecto. ¿Qué tensión ve esta resistencia de 6 ohmios? 0. Por tanto, intensidad 0, ¿verdad? Así que toda esta intensidad, ¿por dónde se va realmente? Esta intensidad circula por aquí. Y X, por aquí circulará IX y la IX, ¿verdad? Voy a establecer la ley de Kirchhoff de tensiones. Fijaos, si tengo aquí una resistencia, hemos dicho que era equivalente de 1 ohmio, aquí habrá una tensión de 1 por IX. Así que UX es igual a lo que cae aquí, a 1 por IX. Así que UX partido por IX es igual a resistencia equivalente, o sea, es decir, 1 ohmio. ¿Vale? Vale. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a pintar, lo voy a hacer de otra manera. Es decir, para que lo veáis. En realidad lo que nos queda es esto. Todo esto de aquí. X y X. Porque todas estas resistencias están en paralelo con esta. 2 y 2. Si tengo las dos resistencias en paralelo, por aquí vendrá IX partido por 2, IX partido por 2 y X. ¿Vale? Así que fijaos, UX, esta tensión de aquí, es lo que cae aquí. ¿Cuánto cae aquí? Pues IX. Así que UX es igual a IX por 1. Es decir, R equivalente es UX partido por IX. ¿Entendido? ¿Vale o no vale? ¿Sí o no? Vale, y la última forma de calcular resistencia equivalente es utilizando esto. El circuito pasivo es este, ¿verdad? ¿Vale? Es decir, al fin de cuentas lo que yo tengo es esto. Lo que pintaré aquí. Este cortocircuitado, esta resistencia y entre A y B asocio resistencia. Estas dos resistencias de 2 ohmios en paralelo me queda una resistencia de 1 ohmio, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el paralelo de esta resistencia con un cortocircuito? Pues 0, ¿verdad? Es decir, al final me queda esto entre A y B. Y como tengo aquí dos resistencias de 2 en paralelo, esto es equivalente a una resistencia de 1 entre A y B. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Claro? Bueno, pues ahí tenéis todas las formas en las cuales se puede 21, problema 21. Insisto, todos los problemas de equivalentes, al principio, hacerlos siempre utilizando todas las metodologías, ¿vale? Todos los procedimientos y así practicáis. ¿Vale? Germán, en principio sí. La historia es que es posible que en algún circuito en particular sea más sencillo utilizar una que utilizar la otra, ¿vale? ¿Está claro? Eso ya es la destreza que tú tengas luego a resolver el circuito, ¿vale? Entonces, lo que te quiero decir es que a lo mejor, si me piden, por ejemplo, ¿vale? Yo ya he dicho que Thevenin y Norton y la resistencia son 3
variables, pero solamente 2 independientes. O sea, es decir, yo puedo tener tensión Thevenin, intensidad Norton y a partir de aquí saco la R. Yo puedo tener tensión Thevenin y resistencia, a partir de ahí saco la intensidad Norton. Puedo tener la intensidad Norton y resistencia y a partir de aquí calcular la tensión Thevenin. ¿Vale? Entonces, en algunos problemas en particular será más sencillo a lo mejor calcular la tensión Thevenin y la intensidad Norton y a partir de ahí la resistencia. En otros esta y en otros esta. Si en un problema en particular calculáis las tres, pues obviamente la ventaja que tiene eso es que vais a poder comprobar si habéis tenido algún error o no, porque evidentemente todos los tres números van a tener que encajar. ¿Vale? ¿Contestado, Germán? Vale. Okay. Vale, ¿hay algún problema en respecto a los equivalentes? Si no, pasamos a lo siguiente. ¿Hay algún problema con los equivalentes? ¿Hay alguna duda con los equivalentes? ¿No? ¿No hay ninguna duda que tengáis? Vale. Y entonces, nos queda. Vale. Entonces, a ver, lo digo para mañana, ¿vale? Mañana vamos a hacer el 31, el 32 y el 34, que son los tres problemas que quedan del boletín 2. La clase, me parece a mí, de ahora es de 3:30, ¿no? Quiero recordar, ¿no? 3:30, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, quedan 5 minutos, no da tiempo a hacer el ejercicio de 21. Entonces, mañana vamos a hacer el 31, el 32 y el 34. Por favor, hacer todos los problemas que quedan del boletín 2, ¿vale? Y si mañana tenéis alguna duda en alguno de ellos, lo terminamos y cerramos ya el tema 2 y quizás empecemos ya con el tema de alterno. ¿De acuerdo? Vale, y con eso damos la clase de hoy por concluida.